Buenos días, mi nombre es Fernando Joaquín Pérez Pérez y les vengo a presentar al equipo número 3, contratos y cuasicontratos. Nuestro tema abarcará prácticamente lo que vendría siendo el contrato, que es el documento que le da validez a un acuerdo jurídico que se puede establecer entre dos personas, destacando de primera mano lo que son las partes, cómo lo constituye, las personas involucradas, la causa, la forma y la importancia que esta tiene dentro de lo que es el ámbito jurídico. En este proyecto podremos encontrar, como ya bien mencionado, los elementos que constituyen un contrato, cómo lo podrían ser las condiciones y las cláusulas y cómo estas van a afectar dependiendo ya sea positivamente o negativamente de acuerdo a cómo estas personas hagan uso de este contrato. Quiero destacar de primera mano la importancia que este mismo tiene, porque si no seguimos el protocolo necesario, podríamos llegar a caer en fraudes, lo cual estaríamos incurriendo en un delito. Por lo tanto, es importante conocer cada una de estas partes, destacando la importancia para de esa manera evitar cualquier tipo de problema. Muchas gracias. Hola, yo soy Nelly y les voy a hablar sobre el punto 8.1, el cual es el concepto de los contratos y sus elementos. Tenemos que el contrato es la fuente principal de las obligaciones y este se entiende como el acuerdo de las voluntades que está destinado a crear una o varias obligaciones y estas pueden ser sancionadas por una acción judicial. Asimismo, vemos que en todo trato existe siempre un pacto, esto entre dos o más personas, y dicho acuerdo tiene un objeto determinado, aunque no siempre los pactos se van a convertir en contrato. Pero este tipo de acuerdo de voluntades, para que este tenga validez jurídica, es necesario que esté sancionada por el legislador mediante una acción determinada, que es lo que bien acabo de mencionar como una acción judicial. Tenemos como ejemplo que en la primera etapa, en el formalismo en todo negocio jurídico, era excesivamente estricto, pero posteriormente en el aspecto subjetivo se va adquiriendo más relevancia. Los elementos de un contrato se dividen en dos categorías, los cuales son los esenciales y los accidentales. Tenemos que los esenciales son aquellos que podemos encontrar en todo tipo de contrato, que dicho de otra forma pueden ser aquellos elementos que son mucho más comunes en los contratos, mientras que los accidentales son aquellos que si bien pueden variar, para decirlo de una forma más superficial. Los principales elementos esenciales de un contrato son sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Solo son 5. Bueno, yo les hablaré sobre los sujetos. Esas son las partes que intervienen en negocios jurídicos, generalmente coincidentes con los sujetos de la obligación. Originalmente, los efectos del negocio solo recaían sobre quienes participaban en este directamente. Después tenemos que los terciarios beneficiarios. Inicialmente estos no existían. Posteriormente se admitió que las partes pudieran designar a un tercero como beneficiario, pero este no tenía la acción pues de reclamar, salvo que estos tuvieran para la pena de convencional. En el derecho justiniano se reconocía en casos especiales el derecho del tercero a reclamar el beneficio. Representación jurídica. Bueno, los romanos eran reacios a la representación, ya que el negocio solamente tenía efecto entre quienes intervenían directamente en este. Tenemos dos tipos de representación, que es la directa y la indirecta. La directa nos dice que el representante actúa en nombre del representado, afectando su patrimonio. Pero en la indirecta tenemos que el representante actúa en su propio nombre, pero los efectos luego se trasladan al representado. También tenemos que procesalmente el sui iuris podría ser representado por el cognitor y por el procurador. Capacidad para contratar. Bueno, el requisito era plena capacidad jurídica, salvo incapacidades legales específicas. Causas de incapacidad o limitación era la edad, ya que no podían ser menores de edad. También el sexo, pues algunas mujeres en ciertos contextos no podían tampoco. Las enfermedades mentales y el prodigalidad, que es mal manejo del patrimonio. También tenemos que los hijos de familia, o sea, los filifamilias, podían contratar.
pero con sus peculios, pues, bienes administrados. Nombre del patrefamilia, si era con familiares, era obligación natural, pero si eran extraños, el patrefamilia podría ser demandado. Bueno, mi nombre es Azulia Cereda Alfonso Baquedano y el tema que me tocó exponer es el de consentimiento. Bueno, para empezar, ¿qué es el consentimiento? Es esencial en un contrato ya que implica la congruencia entre las voluntades declaradas por sujetos, teniendo que existir por tanto una clara y lógica relación entre la voluntad pues, de los sujetos. El consentimiento puede estar viciado por error, dolo, intimidación o lesión. Vamos a empezar primero por lo que es el error. Este consiste en que si partimos de la máxima ilustre de Ulpiano, él reza que donde no hay error no hay consentimiento. Esto es demasiado rígido, ya que pues existen circunstancias donde el error no anula el consentimiento. También podemos decir que el error se define como desconocimiento o falso conocimiento de hechos o del derecho, que puede ser derecho o no excusa el cumplimiento legal o de hecho. Aunque generalmente el error de derecho no invalida un negocio jurídico. En Roma existían excepciones para casos de soldados o campesinos que buscaban evitar un daño o no obtener un beneficio como tal. Los errores los podemos agrupar de las siguientes maneras porque existen varios tipos de errores. Podemos empezar primero por lo que es el error de la naturaleza. Si cada parte cree que celebrar un contrato diferente, el negocio es nulo y se devuelven las aportaciones. Otro error podría ser sobre la indicación del objeto. Este consiste en que si las partes discrepan el objeto del contrato, este es nulo. Si ambas se refieren al mismo objeto, el error es intrascendente. Otro error que podemos decir es de las cualidades del objeto. Este consiste en que un error sobre las cualidades del objeto contractual anula el contrato solo si esas cualidades son esenciales. Y bueno, otros errores en la que se dividen, en que no vamos a entrar mucho a fondo, son el error en cuanto a la cantidad del objeto del contrato, el error de la persona y el error de la causa. Ok, bueno, ahora pasamos a lo que es el dolo. Bueno, según la definición de Ulpiano, citando a Servio Sulpicio, pues es una maquinación para engañar a otro, simulando una cosa y haciendo otra. Bueno, esto se trata de una astucia o artimaña empleada por una parte de introducir el error a la persona o un contrato que no esté de acuerdo. Esta definición resalta lo que es la intención deliberada de engañar y la presencia de una falsedad de conducta de quien actúa con dolo. Bueno, pues a pesar de la connotación intrinsecta de la falsedad y la malicia, el derecho romano se distinguía entre dolo malo, que pues este significaba lo que es el engaño, y el dolo bueno, que pues era la astucia legítima, por ejemplo, contra un ladrón. Ese podría ser un gran ejemplo. Bueno, pues antes las finales de la República Romana no existían remedios legales contra el dolo, pues el pretor Aquilio Galo creó la Actio Doli, que esto pues significaba lo que era para evitar el incumplimiento de un contrato obtenido mediante el dolo, o la Exceptio Doli, que era para evitar el incumplimiento de un contrato para proteger las víctimas de engaño. Podemos pasar ahora a lo que es la intimidación. La intimidación se define como el uso de actos de violencia, como la física o la moral, para coaccionar a alguien y evitar que exprese su voluntad libremente. Bueno, para que la intimidación sea válida como argumento legal debía cumplir varias características, que la primera podría ser que sea verdadera, es decir, que sea real y no disimulada. La otra podría ser que es la lógica, que puede ser de manera razonable. También está lo que es la actual, que este es el presente y no una amenaza futura o hipotética. También está lo que es la legítima, que es decir, sin justificación legal. Bueno, pues además de la intimidación debía dirigirse contra la persona que la alegaba o contra un familiar cercano.
La intimidación por su naturaleza coactiva anula el consentimiento y libremente dado o afectando su validez jurídica de cualquier acto realizado bajo su influencia. Pues por último, como este tema, si alguien obtenía una promesa bajo la intimidación y luego demandaba su cumplimiento, el pretor concedía al intimado o al exceptio metus bloqueando la opción culpable para exigir el cumplimiento de la promesa. Ahora podemos pasar al tema de la lesión, que este es el último de los vicios del consentimiento, y entendemos que por ella el hecho de aprovecharse de la ignorancia o la difícil situación económica de la otra parte, diferenciándose del dolo, es que no hay un engaño alguno, y la intimidación debido a la circunstancia de que no existe alguna violencia, aunque una presión indirecta que es la que está forzando a la otra parte a dar su consentimiento. Bueno, pues como siguiente tema tenemos lo que es el objeto. Como ya sabemos, el objeto de toda obligación pues es la realización determinada de una conducta por parte de los sujetos, que consiste en dar, hacer o prestar. Bueno, el objeto deberá ser lícito y posible. El lícito pues consiste en lo que es lógico, puesto que si el derecho prohíbe las cosas ilícitas, no pueden permitir las relaciones contractuales sobre algo viciado o de licitud. El posible pues trata que la posibilidad de que tenemos de entenderla tanto física como jurídica. A su vez, esta calidad de ser posible pues puede ser abstracta o concreta. Es abstracta cuando en el momento de darse no existe aún la posibilidad de su realización, que hace años lo sería. Por ejemplo, realizar un viaje a la luna. Ese podría ser un gran ejemplo. La concreta es cuando el momento de darse es factible su realización. Un ejemplo sería traducir un libro. Bueno, pues por último, la posibilidad del objeto debe existir al momento de celebrar el contrato. De lo contrario, el contrato es nulo. Además, el objeto debe ser apreciable en dinero para su eventualidad sustitución y en determinado claramente definido el momento del que el contrato es fácilmente determinable o posteriormente. Bueno, pues de eso se trató lo que es el objeto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Joaquín Pérez Pérez y pertenezco al equipo número 3, contratos y cuasicontratos. Hoy les voy a hablar acerca del punto 8.1.1.4, el cual es la causa. Pero para hablar de la causa tenemos que primeramente saber qué es la causa. La causa es la motivación o lo que bien dice, lo que induce, lo que incita a una persona a realizar un negocio jurídico. La motivación o la intención también es algo esencial dentro de un negocio, ya que esta tiene que mantenerse dentro de lo que la propia ley puede regir, dentro de lo que la propia ley permite. Es decir, tiene que ser algo legal, algo lícito y que no debe tener segundas intenciones, porque en dado caso de faltar a esta misma normativa, como lo había mencionado, podemos llamarlo fraude, o también conocido como fraus legis, y es algo que está penado por la ley, así que es mejor no meterse en problemas y no cometer este delito, porque es un delito. Un ejemplo de esto sería cuando una persona desea abrir un negocio, un restaurante, pero esta misma persona no quiere que los gastos, por ejemplo, de impuestos o de algún problema que pueda traer el restaurante le caigan a él. Así que, ¿qué hace? Va y con engaños induce a otra persona para que esta misma preste su cara, sea el representante legal, sea el dueño legal de este negocio, y así cualquier problema o cualquier gasto que pueda conllevar el restaurante le caiga a la otra persona y él bien pueda salir libre de cualquier problema. Y esto, como bien lo mencionamos, es una falta a todo lo que hemos mencionado y es un delito. Pero bueno, pasamos ahora a la simulación, la cual es constituida por, como mencionaba antes, ¿qué pasaría cuando este negocio sí tiene segundas intenciones? Muy bien, por poner un ejemplo que pasa de hecho bastante, que es malo, pero que pasa bastante, es una fundación que quiere ayudar a las personas con cáncer, a los niños con cáncer o a los animalitos en situación de calle. Por poner un ejemplo, la misma persona ya no quiere abrir un restaurante, ahora quiere realizar una fundación que ayuda a los perritos, que ayuda a los gatitos o a las personas en situación de cáncer o de calle.
Muy bien. Y esta persona comienza a invitar a sus conocidos, sus amigos, a que vengan a aportar a su causa noble, pero que al final esta persona termina desviando el dinero y se lo queda él mismo, es decir, se lo adueña a él. Volvemos a recaer, esto es un delito, eso es un fraude, pero esta vez, la simulación, como bien lo mencionaba, es todo aquello que no coincide con el objetivo principal que se pretendía celebrar. En este caso, el dinero iba destinado para las personas con cáncer o para los animalitos en situación de calle y la persona se lo quedó. Esto no coincide totalmente, más bien no coincide en nada. Y esta moneda tiene dos caras. La primera cara es el negocio simulado o lo que se pretende hacer ver la cara principal, ¿no? Que en este caso es una fundación que busca ayudar. Y el negocio disimulado, que es el negocio real, que es lo que busca inducir a lo que pase. Y esto, como bien mencionamos, es algo completamente ilegal que no debe cometerse. Y en resumen de todo lo que he hablado, la causa es la intención que tiene una persona para realizar un negocio, la cual tiene que ser lícita, tiene que cumplir con todos los parlamentos, que la ley propone y que no debe tener segundas intenciones. Como bien mencionaba, la simulación, el cual constituye a un negocio que estaba destinado a algo, pero resultó ser totalmente diferente, recayendo en el delito. Y con eso terminamos. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Joaquín Pérez Pérez y soy del equipo número 3, contratos y cuasicontratos, y hoy les vengo a hablar acerca del punto 8.1.1.5, el cual es la forma. La forma es aquello que es esencial, porque es la parte del contrato donde se establecen los requisitos externos para que una relación jurídica pueda funcionar. Es decir, aquí es donde ambas partes, o la parte en este caso vendedora a la compradora, establecen los requisitos que tiene que seguir cierta parte para que se pueda llevar a cabo y la relación jurídica tenga éxito. Por poner un ejemplo, una persona le dice a otra: este objeto, o en este caso, por poner un ejemplo, esta manzana cuesta 10 pesos. Y la otra persona tiene que dar los 10 pesos para que el contrato, en este caso la relación jurídica, la compra de la manzana, pueda llevarse a cabo como es debida. La otra persona no puede llegar y decir: te doy 7 por la manzana. No, porque la otra persona ya estableció desde un inicio en la forma del contrato que la manzana tiene un costo de 10 pesos y la otra persona no puede regatear. ¿Por qué? Porque por algo las cosas ya tienen un costo, ya tenía establecido lo que es, y para que la relación jurídica, en este caso la compra de la manzana, pueda llevarse a cabo como es debida, la persona tiene que pagar los 10 pesos necesarios para que la manzana sea suya. Y esto exactamente, ¿qué se hace? O en otros términos, ¿cómo se aplicaría? Muy bien. Por poner un ejemplo, se hace un contrato, ¿no? Un contrato de compra y venta de una casa. En este contrato se deja establecida todas las cosas que tiene que llevarse a cabo para que la casa pueda comprarse. O sea, todo normal, como ya lo había mencionado. Y esto funciona como prueba en dado caso de que la otra persona llegue a incumplir alguna de las normas que la otra persona, por ejemplo, que la otra persona no llega a pagar. El contrato sirve como prueba para que la persona pueda ir a meter su denuncia de que la persona incumplió el contrato como era debido. Por ende, ya ahí podemos ver que se va dejando en claro lo que es las pruebas para que en caso de que se llegue a ver un conflicto, pues la otra persona, en este caso la parte afectada, que es el vendedor, el que dio la casa, pues pueda defenderse, pueda tener un arma para que no sea víctima de una injusticia. Ahora pasando al ámbito del derecho romano. En el derecho romano, en un inicio, la forma era muy estricta. En un inicio era de que la validez constaba de que se siguieran formalismos y de que los términos y condiciones se siguieran al pie de la letra, o si no, esta no tenía validez. Aunque después de un tiempo, ya como fuera avanzando, ya se fue aligerando al punto en el que ya se le daba más prioridad a las condiciones o al consentimiento de ambas partes. Es decir, como ya lo había mencionado, volvemos al inicio. Las condiciones, los términos y los requisitos que se tienen que seguir para que este contrato pueda llevarse como es debido. Muchas gracias por su atención y con esto terminamos. El tema que me tocó exponer son los elementos accidentales del contrato. Estos pueden aparecer o no en el contrato, pero este siempre tendrá su validez,
sin su consentimiento, aunque en la práctica vamos a encontrarnos con que siempre se dan. Estos elementos son condición, término, modo o carga. Condición. Es un acontecimiento futuro de realización incierta. Si de tal realización incierta depende que entre en vigor un negocio jurídico, estaríamos hablando de una condición suspensiva. Ahora bien, si de esta condición depende la aceleración del negocio jurídico, estaríamos hablando de una condición resolutiva. La condición también se puede dividir en tres tipos: la potestativa, la casual y la mixta. La potestativa es cuando su realización depende únicamente de la persona que debe realizarlo. Y la casual, esta es cuando su realización va independiente de la voluntad. La mixta, esta es cuando su realización está sujeta a la voluntad de las personas afectadas. El término es una fecha o momento específico en que indica cuándo comienza o termina una obligación. Por ejemplo, un contrato puede decir: este acuerdo es válido hasta el 31 de diciembre de 2025. Eso significa que pasa lo que pase, el contrato tiene una duración fija y termina en esa fecha. El término es seguro y claro y no depende de que algo pase o no, simplemente llega. Esto quiere decir que esta es una fecha que pase lo que pase, tiene que llegar, así sea de término o de inicio. Ahora vamos con el modo carga, que es un concepto un poco más complejo, pero muy importante. El modo es una obligación adicional que se impone a quien recibe un beneficio o una ventaja, o en un acto jurídico como una donación o un legado. Por ejemplo, imagina que alguien te da una casa, pero esta donación no es completamente libre. Te dicen que tienes que usar esa casa para un propósito específico, como mantener un refugio para personas en situación vulnerable o cuidar una familia. Esa obligación que debes cumplir, que viene cargada con el beneficio que recibes, es lo que se llama modo carga. El modo no cambia la esencia del beneficio, pero sí establece un compromiso o condición que debe cumplirse. Es una forma de asegurarse que el beneficio otorgado se use de la manera prevista por quien lo concede. En términos prácticos, el modo sirve para proteger intereses, garantizar el cumplimiento de ciertas condiciones sociales, familiares o personales, y evita que el beneficiario pueda disponer del bien de manera contraria al deseo de quien lo otorgó. En resumen, el modo carga es una obligación especial que se impone a quien recibe un beneficio para que se cumpla con algo específico relacionado con ese beneficio. Y bien, hemos terminado este trabajo, hemos llegado a la recta final, a la conclusión de este trabajo. Sin duda ha sido una travesía que pudiera parecer larga, aunque realmente no lo es tanto, pero sí es una travesía que nos ha dejado muchas enseñanzas que quizás, solamente quizás, de primera instancia no sabíamos. Algo que quiero destacar es que el contrato puede parecer un tema que se ramifica demasiado al punto en el que puede llegar a ser confuso, pero realmente no, todo termina siendo parte de la misma moneda y es sumamente importante saberlo, porque al momento en el que desconozcamos algún punto y lleguemos a estar en una situación de contratos en la vida real, en la práctica, esto puede terminar pasándonos factura, ya que fácilmente podríamos ser blancos de estafas o de alguna otra consecuencia que no pueda ser nada gratificante. Es decir, comenzamos desde lo más básico, que es la legalidad del contrato, que es base importante, las cláusulas, las personas involucradas y cómo estas siempre tienen que ver por el bien propio, es decir, por el bien de ambas partes y de sí mismas a la vez. Muy bien. Y pues, para concluir, realmente no tengo nada más que decir que muchas gracias por la atención prestada. Ha sido una tarea, un proyecto bastante interesante que nos ha dejado muchas enseñanzas. Personalmente, yo no sabía bastante de las cosas que se han investigado aquí, que con mis compañeros pude experimentar, pude aprender y pues agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad. Muchas gracias.